Buenas tardes a todos. En el día de hoy mi grupo y yo les vamos a exponer sobre la colonia. La Guerra de la Independencia significó una gran pérdida para la Unión Europea, ya que con ella se lograron perder más de 3 siglos de infraestructura y territorio que se había logrado por medio de una extrema crueldad y sacrificio. Durante el periodo colonial del Estado español y las misiones jesuitas se lograron crear pueblos. En estos pueblos se crearon grandes haciendas ganaderas, se establecieron la navegación en numerosos ríos y trazaron caminos para el comercio. Una enorme riqueza cultural y social que se logró a la violencia, la destrucción de culturas indígenas de la región, que mal que bien ya hacían parte de esta nueva realidad. La guerra significó la desocupación de pueblos enteros, de los cuales la mayoría de los habitantes sucumbieron en la lidia, por la hambre y la enfermedad, más que por las balas de los españoles. Los indígenas que no perecieron en la lucha se retiraron a las montañas en un lugar buscar un sustento, para huir de las numerosas enfermedades que se desataron por la hambruna y por la falta de salud pública. Las haciendas fueron desocupadas por los comandantes, tomaron la res y los caballos como impuesto de guerra, llevando a la ruina. Sin gente, sin pueblo y sin haciendas acabaron el comercio y los caminos y la navegación perdieron su objetivo. Cuando terminó la guerra, el gobierno republicano quiso reorganizarse este caos, pero la escasez de recursos limitados limitó demasiado su actuación. Además, no hubo gente para repoblar y para ahondar el problema. La población indígena se declaró en franca rebelde contra el nuevo sistema que los discriminaba más que el antiguo. El gobierno no trató al indio como ciudadano, simplemente lo usó como nivel de trabajo o de imposición. Luego, cuando se rebeló, lo manejó como una plaga que se debía combatir en los llanos orientales. A partir de 1820 se inició la reconstrucción de los pueblos que aún quedaban y se buscó establecer una organización administrativa y un gobierno para 1831, cuando se creó la República de la Nueva Granada. Se dividió administrativamente el país en departamentos, estos en provincias, las provincias en cantones y los cantones en distritos parroquiales. La mayor parte de la Orinoquía quedó integrada en el departamento de Boyacá, bajo el nombre de la provincia de Casanare, cuyos límites iban desde lo alto de la cordillera hasta el río Guaviare y el río Pía, hasta los ríos Arauca, Meta y Orinoco. En 1843 la provincia de Casanare figuró con una población de 18.489 habitantes. Está compuesta por 6 cantones y 29 distritos. El primer cantón fue Pore, con sus distritos de Pobre, Támara, Trinidad. Le siguió Arauca, con sus distritos de Arauca, Arauquita y Huiloto. Seguidamente por Chite, con sus distritos de Chire, Bellotes, Macahuanes, Manare, Manoquí, Lame y Ten. Seguido por Macuco, con sus distritos de Cafifi, Guayabal, Maquibor, Surimena. Seguido por Nunchía y sus distritos de Paya, Labranza Grande, Marroquí, Marcotes, Nunchía y Pisba. Seguido por Taguana, con sus distritos de Laguna, Barrobanco, Chámeza, San Pedro, Santiago y Zapatoce. Ahora voy a hablar un poco sobre cómo se originaron algunos de estos distritos, iniciando con el distrito de Arauca, cuya cabecera es Arauca. Esta villa fue fundada en las orillas del río de este nombre en 1782, era parroquia puesta en el territorio entre los llanos del Apure y Casanare. Ha sido siempre un punto comercial para la compra y venta de los ganaderos. Al paso de la navegación de Araucas, sobre la cuya orilla está fundada la villa, le ha facilitado el comercio con Guayana por medio de Orinoco. Otro distrito, el Tahuana, cabecera de Chámeza. El nombre de Tahuana es una historia triste, pues siendo parroquia fundada en 1793 llegó a ser cabecera de cantón y 3 veces cambió de posición y siempre fue destruida por las pestes. Así es que hoy no figura ni como aldea. Chámeza fue parroquia en 1791 y se llevó la vija por causa de que antes estaba fundada en otro lugar donde había una mina de sal gema, que por la caída de un pedazo de cerro quedó perdida y se transfirió a un lugar actual
en el plano donde hay piñales silvestres y cerca de un ojo de agua que da una sal hermosa. Su posición cerca de otras salinas y de un valle sano le haría prosperar más de lo que se ve, y sus malos caminos son la causa de que la pone fuera de todo el movimiento comercial. Durante el periodo colonial, la economía de Nueva Granada estaba principalmente orientada hacia la explotación de recursos naturales. En las zonas montañosas se desarrollaba la minería de oro y plata, mientras que las tierras fértiles se dedicaban a la agricultura principalmente para el comercio de productos como el tabaco y el añil. Sin embargo, los llanos orientales no formaban parte de este circuito económico. Desde el principio, los llanos orientales y una vasta región de llanuras eran vistos como un territorio marginal, difícil de controlar y con escasas oportunidades económicas. La falta de grandes recursos minerales y la lejanía de los centros de poder hicieron que esa región fuera vista como una frontera lejana y poco prioritaria para las autoridades coloniales. A pesar de ser una región olvidada en los primeros tiempos coloniales, los llanos tenían un recurso clave que con el tiempo cambiaría su economía. Su vasta extensión de tierras planas, estas grandes llanuras eran perfectas para la ganadería sencilla, y con la llegada de los colonizadores, especialmente los jesuitas, en el siglo XVII se introdujo el ganado en la región. Los jesuitas que se establecieron misiones en la zona para evangelizar los pueblos indígenas fueron los primeros en traer ganado vacuno y caballos a los llanos. Así comenzó a desarrollarse lo que se convirtió en la principal actividad económica de la región, la ganadería. El modelo económico de los llanos se basó en la cría de ganado en libertad, aprovechando la abundancia de pastos naturales. Este tipo de ganadería extensiva no requería grandes inversiones de capital ni tecnología avanzada, lo que facilitó su expansión. Los ganaderos usaban tierras abiertas para pastorear sus animales, marcando el inicio de una economía que, a diferencia de otras zonas del país, no dependía de la minería ni de la agricultura intensiva. A medida que la ganadería se consolidaba, los llanos comenzaron a integrarse en la economía colonial, aunque de forma diferente a las regiones mineras o agrícolas. El ganado producido en los llanos se destinaba principalmente a abastecer de los mercados de las regiones andinas, donde la población creciente necesitaba alimentos como carne, cuero y productos derivados del ganado. Los productos derivados del ganado, como el cuero, fueron fundamentales para la economía colonial. El cuero, en particular, se usaba en la elaboración de monturas, correas y otros productos que se exportaban o se usaban en el mercado interno. Así, los llanos empezaron a jugar un rol importante en el abastecimiento de recursos que no solo cubrían sus necesidades locales, sino que también se integraban en las cadenas comerciales coloniales. Además, la cría de caballos en los llanos era esencial para las comunicaciones y el transporte en la época colonial. Los caballos eran un recurso valioso tanto el ejército español como para los comerciantes que necesitaban transportar mercancías. Las regiones montañosas y difíciles del país, en este sentido, los llanos comenzaron a ser vistos no solo como una región de ganadería, sino que también como un territorio estratégico para el transporte y la movilidad. Sin embargo, esta prosperidad económica no estuvo exenta en problemas. La expansión de la ganadería en los llanos llevó a conflictos por la tierra, tanto como las comunidades indígenas que habitaban la región como entre los mismos colonos. La llegada de los colonos europeos y criollos desplazó a los pueblos indígenas, quienes vieron como sus territorios ancestrales eran ocupados para los dueños del ganado. Además, el sistema de ganadería extensiva, aunque era económicamente viable en las vastas llanuras, no generaba las mismas dinámicas de acumulación de riqueza de la minería o agricultura comercial en otras partes del país. Los llaneros, como se empezó a conocer los habitantes de esa región, vivían en economía de subsistencia, donde la riqueza se medía en cabezas de ganado, pero no se traducía en grandes fortunas ni desarrollo infraestructural. Este aislamiento económico de los llanos también se debió a su geografía, grandes distancias y la falta de caminos dificultaban el transporte de bienes hacia los centros del comercio más grandes en la época colonial, como Bogotá. Eso mantuvo la región relativamente desconectada del resto del virreinato. A pesar de estas dificultades, la ganadería continuó siendo el eje de la economía llanera durante siglos. La cultura llanera, basada en la vida rural, la independencia que ofrecía la cría de ganado, moldeó a los habitantes de esa región, quienes desarrollaron una identidad propia caracterizada por su relación con la naturaleza, el trabajo duro y una gran adaptabilidad a las condiciones del entorno. En los siglos siguientes, la economía de los llanos seguiría centrada en la ganadería, pero con algunos cambios. Durante el siglo XIX, la región se convirtió en un lugar de conflictos políticos y sociales, y más tarde, en el siglo XX, las políticas nacionales de desarrollo y la explotación de recursos naturales como el petróleo trajeron unos desafíos y oportunidades para la... Bueno, yo les voy a hablar sobre la sociedad y la cultura.
La sociedad y la cultura de los llanos durante la época colonial se formaron a partir de la interacción entre los colonizadores españoles, los indígenas, los esclavos afroamericanos y los mestizos que surgieron de estas mezclas. Bueno, esta diversidad generó una sociedad compleja y una cultura única en la región. Bueno, vamos a proceder a hablar sobre la estructura social. En la cúspide de la jerarquía social estaban los españoles peninsulares, o sea que son nacidos en España, y los criollos, o sea que son descendientes de españoles nacidos en América. Bueno, ellos controlaban las tierras, los hatos ganaderos y ocupaban los principales cargos políticos y eclesiásticos. Los criollos formaban una élite terrateniente que jugaba un papel fundamental en la economía. Bueno, los mestizos, producto de la mezcla de indígenas y europeos, ocupaban una posición intermedia en la sociedad. A menudo trabajaban en las haciendas y hatos como peones, vaqueros o comerciantes locales. Bueno, aunque no tenían el mismo estatus que los criollos, a veces lograban ascender en la escala social mediante su trabajo o el matrimonio. Bueno, los indígenas. Muchos de los indígenas de los llanos, como los guajivos y yarús, fueron desplazados de sus tierras o sometidos a la economía, un sistema en el cual debían trabajar para los colonos a cambio de supuesta protección y evangelización. Bueno, sin embargo, algunos grupos lograron mantener su autonomía resistiendo la influencia española. Aquellos fueron asimilados, vivían en misiones o en los alrededores de los hatos ganaderos y su cultura fue funcionando con la de los colonos. Los afrodescendientes, los esclavos africanos, traídos para trabajar en las plantaciones y en las labores ganaderas, fueron un grupo importante de la sociedad de los llanos. En algunos casos, los esclavos lograron huir y formar comunidades de cimarrones, quienes resistieron la esclavitud en áreas remotas de la región. Con el tiempo, los afrodescendientes libres y sus descendientes se integraron en la sociedad llanera, aportando la cultura local. Los llaneros. Los llaneros eran hombres y mujeres que vivían y trabajaban en los llanos, especialmente en los hatos ganaderos. Muchos eran mestizos o de origen mixto. Estos desarrollaron una identidad cultural muy particular, basada en su relación con la ganadería. En su relación con la ganadería, la naturaleza y su independencia. Eran conocidos por su habilidad para manejar caballos y ganado, y se convirtieron en un grupo clave durante las guerras de independencia en el siglo XIX. Pasemos a hablar sobre la cultura llanera. La cultura de los llaneros estaba íntimamente ligada a la ganadería. Los llaneros vivían en grandes extensiones de tierra, donde el ganado vacuno y equino eran la base de su economía y modo de vida. Estas actividades moldeó su carácter, fuertes, rudos, autosuficientes y muy hábiles en la equitación y el manejo del lazo. La música y la tradición oral. Una de las expresiones culturales más importantes fue la música llanera, que combinaba la influencia indígena, africana y europea, instrumentos como el arpa, las maracas, el cuatro, que acompañaban los cantos llaneros, que narraban historias de la vida en el llano, hazañas heroicas y dificultades del trabajo rural. Lo que es la vestimenta y herramientas. La vestimenta de los llanos estaba diseñada para las condiciones de los llanos. Los hombres llegaban al típico sombrero de cogollo o de cuero y pantalones ajustados conocidos como liquiliquis. Además, siempre portaban herramientas como el lazo y el machete, esenciales para su trabajo en la ganadería. La religión y creencias. La religión católica, puesta por los colonizadores, se mezcló con las creencias indígenas y africanas. Los misioneros jesuitas y franciscanos jugaron un papel importante en la evangelización de la región, pero en muchas áreas los llaneros y los indígenas conservaron tradiciones y creencias que combinaban santos católicos con prácticas espirituales locales. La devoción a la Virgen y los santos coexistían con las creencias en espíritu y la naturaleza en la medicina tradicional.
Las fiestas de las celebraciones. Las fiestas religiosas como la Semana Santa o el Día de San Juan eran momentos claves en la vida social de los llaneros. Estas celebraciones incluían procesiones, música, bailes y carrera de caballos. Además de las festividades religiosas, las faenas ganaderas como el coleo y las fiestas patronales eran eventos de gran importancia en la cultura llanera. Bueno, pasamos a hablar sobre la resistencia cultural. Los indígenas y afrodescendientes resistieron en diversas formas la imposición de la cultura europea. Los indígenas preservaron sus costumbres, lengua y formas de vida en áreas alejadas del control colonial, mientras que los esclavos africanos que escampaban formaban palenques o comunidades libres que mantenían prácticas culturales africanas. Estas residencias culturales, aunque a menudo marginizadas, enriquecieron al mosaico social y culturas de los llanos. Bueno, seguimos a hablar con las relaciones interétnicas y mestizaje. La convivencia entre los españoles, indígenas, africanos y mestizos de los llanos dio lugar a una sociedad mestiza y multicultural. El mestizaje no solo fue biológico, sino también cultural, resultado de una amalgama de tradiciones, creencias y formas de vida que conformaron la cultura llanera. La adopción de la ganadería y la vida en las sabanas por parte de los diferentes grupos étnicos, así como el intercambio de prácticas culturales, contribuyó a una identidad regional compartida. En resumen, la sociedad y cultura de los llanos durante la colonia fue un crisol de influencias étnicas y sociales que dio lugar a una identidad propia. Los llaneros, con su espíritu independiente y su cultura profundamente arraigada en la naturaleza y la ganadería, se convirtieron en figuras claves de la vida colonial y en la historia posterior a la región. Antes de la llegada de los colonos a los llanos, estos estaban habitados por diversas comunidades indígenas, como lo fueron las Alivas, los Guaivos, los Piapocos y los Achaguas, y bueno, entre otras comunidades indígenas que pues ya han sido mencionadas anteriormente. Bueno, esta colonización provocó desplazamientos, ya que los colonos expandían la frontera agrícola y buscaban nuevas tierras para la ganadería y agricultura, lo que llevó en conflicto a estas poblaciones. Algunos indígenas se resistieron de distintas formas, ya sea mediante enfrentamientos directos o a través de la migración a zonas más alejadas. También hubieron intentos de evangelización y civilización por parte de misioneros que sumaron más tensión. En el proceso de la colonización también trajo algunos conflictos propios entre los colonos, particularmente entre los terratenientes y los pequeños colonos, ya que los terratenientes buscaban consolidar el control sobre grandes extensiones de tierra, y mientras que los pequeños intentaban obtener más bien parcelas para su cultivo, o sea, para cultivar y para también aprovechar esto con la ganadería. Esa tensión se incrementó con la llegada de grandes empresas ganaderas y concentración de tierras en pocas manos. El Estado colombiano también jugó un papel en lo que fue la colonización, ya que incentivó el poblamiento para aprovechar los recursos naturales y también consolidar sobre el territorio. Pero por otro lado, las políticas estatales muchas veces favorecieron a los grandes terratenientes y empresas, lo que generó tensiones entre los colonos que buscaban tierras para lo que dije anteriormente, que fue para cultivar y para su ganadería. Entonces, además de esto, la infraestructura y el difícil acceso a los llanos hicieron que los colonos dependieran en gran medida de recursos propios para llegar a estas, lo que también generó un descontento hacia el Estado.
Aparte de esto, la colonización implicó pues la construcción de residencias y asentamientos permanentes. Inicialmente esto por parte de los colonos, ya que construían ranchos y viviendas con los materiales que habían en la región, que son como madera, palma, para que y con el tiempo las poblaciones empezaron a consolidarse y establecerse pueblos y caseríos también en zonas estratégicas para el comercio y la ganadería. Bueno, con la llegada de los colonos conformó profundamente el paisaje de los llanos, es decir, se desarrollaron áreas extensas de cultivo, especialmente más que todo los de maíz, y se ampliaron zonas dedicadas también a la ganadería. Esta transformación trajo consigo también cambios ambientales como la deforestación y la alteración de los ecosistemas locales por los monocultivos. En ciudades como Villavicencio, Yopal y Arauca crecieron en importancia como centros económicos y administrativos. Estos asentamientos atrajeron a más población, ya que se desarrollaba la infraestructura vial y el comercio, lo que incentivó el crecimiento urbano en la región. Durante gran parte, los llanos orientales fueron un escenario de conflicto armado, especialmente durante el periodo de la violencia, que esto fue en 1948 y en 1958, que luego con la expansión de las guerrillas como las FARC, en la segunda mitad del siglo, esto exacerbó las tensiones entre los colonos y las comunidades locales. Y el control del territorio se volvió un tema central tanto para el Estado como para los grupos armados. En resumen, la colonización de los llanos fue un proceso complejo que involucró a diferentes actores y produjo una serie de conflictos tanto sociales, económicos y a la vez ambientales, ya que transformó la región y también demográficamente, por decirlo así. Ya por último, hablaremos sobre la transformación de las colonias en los llanos orientales. Sin duda alguna, la transformación en el mundo generó, de alguna u otra forma, un impacto en las colonias, y en los llanos orientales no fue la excepción, como el uso de los recursos con nuevas tecnologías. En este caso, hablamos desde la ciencia misma conocida hoy en día por todos y que hacemos uso de la tecnología. De esta misma forma, la evolución que le permite a estas colonias realizar sus labores, pero de una forma diferente, de una forma más rápida y precisa. Todo con un nuevo aprendizaje y con la llegada de nuevos materiales para realizar así sus actividades. Asimismo, va cambiando la estructura agraria. A principio, junto con las tecnologías y nuevas herramientas, se apoyaban para que las colonias pudieran subsistir. Sin embargo, tras una nueva mentalidad integrada por colonos que le llevaron al individualismo y a que lo único que importaba era el bienestar de cada persona, perdiendo así el sentido de comunidad que tenían en un principio, rompiendo cualquier lazo de unión y los ideales por los que algún día habían luchado las colonias. Por otra parte, hay un tema muy controversial, y es el choque de culturas. Es cómo la sociedad y las colonias le han hecho frente, aprendiendo a convivir, respetando así sus diferencias, pues las personas cada vez han ido civilizándose, es decir, viven en las urbes. Su forma de hablar ahora es distinta, aprenden según sus necesidades intelectuales y no sobre cómo afrontar el día a día en una sabana, como lo hacían las colonias. Y de alguna u otra manera, ellas han entrado en esta dinámica de abandono, o dejando atrás estas raíces y su forma de vivir,
lo que ha llevado a una liquidación de las colonias en los llanos. Ahora existe una importante relación Estado-colonia. Si bien en Colombia hay leyes de protección que le permiten a las colonias en su territorio asignado o protegidos por ellos mismos poder vivir como lo hacían antes, es ya una necesidad la interacción y entrar en esa dinámica con el Estado y por ende con los actores políticos que representan al Estado mismo, pues ellos también tienen derechos y deberes que deben ser concertados entre las dos partes. Antes esto no era así, pues las colonias tenían su organismo mismo y eran los encargados de hacer sus propias reglas. Sin embargo, hay lugares apartados en donde el Estado no ha podido llegar para brindarles las garantías de protección que en principio deberían tener, y por lo que hoy en día la Constitución política blinda tanto. Pero los actores criminales como los del narcotráfico sí han llegado generando una economía ilegal, pero de alguna u otra forma necesaria para poder subsistir. Sin embargo, esto también hace parte de la transformación que se vive hoy en día en el país para mejorar la calidad de vida de las pocas colonias o personas que quedan. Si bien las colonias hoy en día no se ven tan frecuentes como antes, para nadie es un secreto que a través de los años ha llegado unos arraigos llaneros y que solo las personas que viven en los llanos o en las sabanas mismas se identifican con ellos y aún tienen conocimientos sobre esto.